Bienvenidos a Bucear la Astrología, un podcast de Sebastián Bru. ¿Cómo están? Bienvenidos al 16º episodio de Bucear la Astrología. Hoy vamos a trabajar con la energía de Escorpio y como tema del día vamos a hablar del miedo. Y para empezar a hablar del miedo, voy a compartirles un texto de Raymond Carver, un poema que se llama Miedo. Miedo de ver una patrulla detenerse frente a mi casa. Miedo a dormirme de noche, miedo a no dormirme. Miedo del pasado irrumpiendo, miedo del presente fugándose. Miedo al teléfono sonando en lo muerto de la noche. Miedo a las tormentas eléctricas, miedo a la chica de limpieza que tiene una mancha en el cachete, miedo a los perros que me han dicho que no muerden, miedo a la ansiedad, miedo a tener que identificar el cadáver de un amigo muerto, miedo a quedarme sin dinero, miedo a tener demasiado, pienso que la gente no lo creería. Miedo a los perfiles psicológicos, miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie, miedo a la letra de mis hijos en los sobres, miedo a que ellos mueran antes que yo y me sienta culpable. Miedo de tener que vivir con mi madre en su vejez y en la mía, miedo a la confusión, miedo a que este día termine con una nota triste, miedo a despertarme y darme cuenta que te has ido, miedo a no amar y miedo a no amar lo suficiente, miedo a que lo que amo sea letal para los que amo, miedo a la muerte, miedo a vivir demasiado, miedo a la muerte. Ya he dicho eso. Y con el miedo, muchas veces, nos pasa exactamente eso que pasa en el final de este texto, en donde siempre el miedo remite de algún modo al miedo a morirnos, a ese miedo al fin, a ese miedo a la muerte. Claro, no siempre y no todos los temores, pero mucho de lo que nos trae el miedo tiene que ver con una función esencial de esa emoción, que es la preservación de la vida. Tememos a aquello que podría destruir nuestra búsqueda de una potencia de extensión de la vida. La vida que habita en nosotros busca sobrevivir, y aquello que ponga en peligro esta supervivencia nos asustará, nos dará miedo. Lo interesante de trabajar con el miedo es justamente poder distinguir cuándo aparece como un modo de prevenirnos frente a aquello que sería capaz de destruirnos, y cuándo aparece, por el contrario, destruyéndonos. Hay algo del miedo que toma un poco todo nuestro sistema operativo, por decirlo así. Toda nuestra vida queda tomada en ese momento en donde hay algo que nos amenaza. Y en muchas ocasiones eso que nos amenaza no tiene otro sustento que la propia fantasía. Es solo en esa fantasía en donde vemos y vivimos ese temor. No hay nada que nos esté amenazando realmente. Y eso va a implicar un gasto de energía absolutamente excesivo que va justamente contra la preservación de nuestra vida, contra nuestra supervivencia en cierto sentido y contra nuestra capacidad de vivir nuestra vida en otro sentido. Es un elemento fundamental del trabajo con el miedo, es justamente poder distinguir cuando se trata de una emoción que aparece para prevenirnos de algo real. Hay efectivamente un lobo frente a tu casa. Si tenés miedo, está bien, es necesario tener ese temor, que va a hacer que tomes las precauciones necesarias para poder sobrevivir al lobo que está frente a tu casa. Y esto incluye, por ejemplo, segregar adrenalina, estar preparado para la acción, tener mucha más fuerza de la habitual. El miedo dispone el cuerpo a enfrentar aquello que podría ser un peligro de vida. Distinguir, entonces, los miedos que realmente implican una preservación y los miedos que son la pura fantasía. Imagino que hay un lobo, creo que hay un lobo, auguro la posible llegada de un lobo y frente a ese posible lobo en mi fantasía construyo toda una serie de reacciones emocionales inútiles que dilapidan un montón de energía, de recursos emocionales, vitales, libidinales, y que lejos de preservar la vida, la entorpecen. Distinguir estos dos tipos de temor entonces es un elemento fundamental cuando trabajamos con el miedo. Una segunda capa de trabajo o una segunda lectura que les propondría sobre el miedo tiene que ver con esto que trae Castaneda. Castaneda menciona que Don Juan le dice,
Y después Deleuze retoma Castaneda y hace una reelaboración, pero en cualquier caso, los dos hablan de 4 enemigos naturales de los brujos, o de 4 peligros. El primero de esos 4 peligros es el miedo. Y el miedo justamente es algo que no nos permite atravesar un umbral de lo conocido a lo desconocido. Cuando enfrentamos esa región desconocida, tememos. Y la posibilidad de poder con ese miedo, de atravesar de todos modos ese umbral, saliendo de lo conocido para llegar a lo desconocido, es sumamente necesario en cualquier camino profundo. Ya sea en la investigación científica, en la astrología o en un curso para ser bombero, necesito desplegar cierta capacidad de tener el coraje suficiente para enfrentar aquello que puede representar un riesgo y aquello que me da miedo. Entonces, en el camino del brujo aparece este enemigo natural, que es el miedo, que necesito enfrentarlo. El miedo, esto no lo dice Castaneda, sino que lo digo yo, el miedo nunca se termina. Siempre voy a tener cierta relación con ese temor. Lo que sucede es que deja de ser operativo, quiero decir, dejo de operar, dejo de hacer, dejo de accionar por lo que me da miedo y empiezo a accionar siguiendo otras fuerzas, escuchando otras fuerzas. Una potencia viviente busca en una dirección y yo me animo a seguir esa dirección, a ir en esa dirección. Al hacerlo, atravieso ese umbral al que temí y puedo caminar en ese nuevo territorio, en esa nueva región, hasta volverlo un territorio, una región conocida, reconocible, en la que hallaré finalmente un nuevo umbral, en donde reaparecerá el miedo a abandonar lo conocido y a adentrarme en lo desconocido. Podría decir algo así como que mientras más veces pude pasar por esta situación y mientras más capitas de temor pude ir atravesando, más fácil me va a resultar lidiar y dialogar con el miedo. El miedo, entonces, podría decir, no se pierde, sino que una se acostumbra a dialogar con él y a poder permitirse convivir. Otra forma de pensar en relación al miedo u otra cosa que podría traerles tiene que ver con la idea de que cuando temo siento que me faltan los recursos para enfrentar una situación. Viene el lobo y no tengo ni una escopeta, ni un machete, ni la capacidad de correr. Entonces temo. Una de las cosas que puede traerme como regalo el miedo es la posibilidad de desarrollar esos recursos que me permitan dejar de temer. Claro que en muchas ocasiones no me faltan los recursos, sino simplemente el coraje. Aunque quizás podríamos pensar que el coraje también es un recurso. Me gustaría traer una distinción más entre el miedo a lo que somos y el miedo a lo que no somos. Podría decir algo así como que lo excesivo, lo que nos excede, nos atemoriza, y dialogamos más o menos torpemente con esto excesivo que nos atemoriza. El otro, fenómenos naturales, un terremoto, alguien que podría dañarnos, el bendito lobo. Pero también nos asusta un montón una fuerza que yace en nuestro interior y que pulsa por salir, incansable e incesantemente. Y esa fuerza también nos asusta, la fuerza del propio impulso también nos asusta, porque dentro de nosotros hay algo que late con una potencia muy grande, que busca salir y que a veces pide permiso y a veces no. Esto, dentro nuestro, también nos es excesivo. Podríamos pensar entonces el miedo en relación a lo excesivo, ya sea externo o interno, aquello que no tiene, sobre lo que no tenemos control, que no tiene manijita para llevarlo, ¿no? Que no le puedo poner el collar y la correa para sacarlo a pasear. Es un lobo, tiene su propia potencia, que no depende de mí. Y sin embargo, ahí en donde aparece algo de lo que no controlo, aparece también la gran potencia de lo viviente, que justamente me lleva, me hace, me construye, me constituye.
Una vez que logro atravesar el miedo, puedo encontrarme cara a cara con la libertad. Del otro lado del miedo está la libertad. La libertad, podría decir, de ser quien soy. La libertad de que lo que soy tenga un espacio en el mundo. Pero sobre la libertad vamos a hablar en el próximo episodio, que no será en 15 días, sino en un mes.